Historia de la comunicación humana. Línea del tiempo. Nuestra capacidad comunicativa comprende un espacio complejo de símbolos transmitidos por una diversidad de soportes. Cada soporte nos permite extender nuestro mundo e informarnos de algo de forma más rápida, a la vez que facilita nuestras tareas. Hace aproximadamente 7 millones de años aparece el primer homínido bípedo, en África. Se trata de una nueva especie animal similar a los simios. Al ser débil e inadaptada, necesitará la colaboración primitiva de su grupo y es así que establece estrategias comunicativas, que con el tiempo se vuelven cada vez más complejas para sobrevivir. El homínido evoluciona y se modifica su rostro y pasa a ser un homo ya erguido. Su fisionomía ya le permite transmitir información. Puede transmitir estados afectivos a través de la mirada, indicar posiciones y dar órdenes, articular sonidos muy básicos como suspiros o gruñidos. Al tener sus manos ya liberadas, adquiere nuevas habilidades, desarrolla expresiones que dan paso a la etapa oral gestual. Además, puede enseñar a otros. Esto significa el inicio hacia la educación y la cultura. Después de su desaparición llega el Homo sapiens. Este por fin posee dicho pensamiento simbólico y deriva en dos tipos de manifestaciones gráficas: contar y figurar. Aproximadamente hace 50.000 años, la humanidad comenzó a hablar gracias a su capacidad de articular sonidos, representar símbolos, signos que describen cosas y acontecimientos. El cuerpo y la voz se convierten en los primeros soportes de la comunicación. La sociedad de la época oral gestual se especializaba en el relato en función de la memoria de grupo. Es aquí que aparecen los bardos y poetas para la tarea de transmisión de dichos relatos. Esta tradición oral se mantendría durante milenios. Se crearían cuentos y después mitos que posteriormente harían que la humanidad concibiera su mundo en un espacio virtual representado por la magia y el arte del ritual del animismo. Aparecen entonces chamanes y chamanas para manejar estas representaciones. La sociedad se jerarquiza con el fin de controlar territorios. El poder se divide entre monarcas sagrados y el Estado. Utilizan los relatos míticos para justificar su poder y sacralizar su origen. Esto es concebida como la época de los templos granero. Comienza la domesticación de animales y sobre todo del pensamiento. Más tarde las monarquías se transforman en imperios hacia una etapa de templos-palacios. Conlleva un gran cambio en la representación gráfica, la invención del número y la escritura, que junto con la imagen inauguran una segunda etapa de la comunicación, la etapa gráfica, hace unos 3.500 años antes de Cristo, aproximadamente. Divide la sociedad entre sacerdotes y escribas, los que gestionaban el saber, guerreros que gestionaban los conflictos y campesinos que producían para todos. Aquellos elementos permitían ordenar el pensamiento, documentar acontecimientos y persuadir a la sociedad. En torno al Mediterráneo surgió la última etapa de la escritura, el alfabeto griego, que fue creado en la sociedad fenicia, introducido en el siglo I a.C. Ahora se requiere de soportes externos al cuerpo y a la voz, soportes fabricados que ya no serían accesibles para todos. La piedra fue el primer soporte de la escritura, utilizado alrededor del año 175 después de Cristo. De la piedra se pasó al papiro de Egipto, del papiro al pergamino de Pérgamo y del rollo al códice de Roma. Se inició una nueva labor de producir nuevos textos para añadir a las bibliotecas por parte de los escribas de los monasterios, lo que modificó la concepción de la educación, que ya no era solo transmitir el saber, era producirlo. Posteriormente, el papel llega para convertirse en una gran revolución técnica. Nace en China entre el año 50 y el 121 DC, proporcionando un soporte barato que amplió la casta cerrada de los sacerdotes escribas y permitió la transformación del saber a través de las redes de comunicación de una forma más rápida y eficiente. Crea una verdadera sociedad de sabios. Se convierte en un soporte fundamental de la comunicación. Entre el siglo XI y el siglo XV se desarrolla un doble proceso. Por un lado, la reconstitución de una ideología imperial en torno a monarquías más poderosas y sacralizadas. Por el otro lado, la reconstrucción de ciudades como redes para el intercambio comercial y el control fiscal. El papel permite la época dorada del manuscrito, la extensión de la alfabetización y la abundancia de textos con gente que no sabe escribir, pero que lee aunque sea con dificultad.
La lectura en voz alta se mantiene. Ya en el siglo XV, pronto las lecturas, lectores y manuscritos van a ser confrontados con un nuevo soporte, la imprenta. Este medio cambia el panorama urbano con su presencia, pues significa la reproducción técnica de lo escrito. Sin embargo, esto no era el desplazamiento de la cultura manuscrita ni de la oral gestual. Con la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg en el año 1455, vino el nacimiento de la comunicación masiva, donde la gente multiplicó su opinión por todo el mundo. Ayudó en la difusión de la Reforma y la Contrarreforma. Las obras de arte como esculturas, pinturas, arquitectura, etc., representaban sucesos de la historia de la humanidad en ámbitos religiosos, políticos y culturales. Comienza un movimiento cultural e intelectual a mediados del siglo XVIII. Se implementó la creación de enciclopedias para concentrar el saber. Los libros, sobre todo los que contenían saber científico, fueron derrocando la autoridad de la Iglesia. Las monarquías fueron derrocadas para dar paso a las primeras neorrepúblicas de la historia moderna, con ciudadanos libres e iguales. Hacia el año 1800 se inventó la primera prensa de hierro, que reemplazaría a la de madera utilizada hasta ese entonces. Pronto la prensa periódica emergería alrededor de 1811 en distintos países con noticias rápidas y regulares, lo que volvió a significar una revolución en las comunicaciones. En 1837 se consigue crear el primer telégrafo. Además, se crea un alfabeto para transmitir información, el código Morse. Fue la primera forma de comunicación eléctrica. El teléfono surge en 1854, lo que marca el nacimiento de la telefonía. En 1901 se inventa la radio. Fue una fecha histórica para el desarrollo de las comunicaciones modernas. En 1918 se perfecciona la radioreceptor y se establece la primera estación de radio FM. La fotografía fue descubierta en 1826 por Daguerre, con un procedimiento llamado heliografía para capturar las imágenes del entorno. Con esta surgirían aficionados que se dedicarían a plasmar y conservar sus vivencias y sucesos de forma ordinaria o como expresión artística en una imagen. Tiempo después surgiría un desarrollo histórico, un arte audiovisual conocido como cinematografía. En 1891, Thomas Edison patenta el kinescopio, pero el cine como tal fue conocido hasta 1895 por los hermanos Lumière en París. Estas imágenes en movimiento significaron un nuevo medio para transmitir la cultura de forma masiva y para todo tipo de público. Entre 1923 y 1938, la tecnología de la televisión fue desarrollada. Posteriormente daría origen a las cadenas de televisión, que al igual que el cine llegaron para transmitir la cultura de forma masiva. Este medio ha adquirido un gran protagonismo desde el siglo pasado con la era analógica. La primera computadora creada es llamada Z2, en 1940. Permitió el almacenamiento de datos o cualquier otro tipo de información de manera digital. En sus inicios se almacenaba en tarjetas que ocupaban un sistema parecido al braille. Después fueron reemplazadas con cintas magnéticas que más tarde darían paso a los componentes de una computadora actual, como son la memoria RAM, la caché, el USB, etc. En 1948, Shannon desarrolla el concepto de la teoría de la información. En 1957 es lanzado por la USSR el primer satélite artificial, lo que permitirá una mayor cobertura para las nuevas tecnologías de la comunicación. En 1983 aparece Internet, con la creación de la red ARPA. En 1989 se crea por primera vez el protocolo de transferencia de hipertextos, que daría lugar a la primera página web. Estos nuevos avances y su uso comercial revolucionarían décadas después la forma de acceder a los diferentes medios de comunicación, la forma de compartir contenido multimedia con la información de todo tipo y de comunicarse con otras personas alrededor del mundo. Todos esos soportes, medios, espacios para los más diversos contenidos e historias acompañan a la humanidad, a la sociedad en cada movimiento en su paso por la Tierra.